Buenas tardes. Vamos a proseguir preparando el examen de la tercera evaluación. En esta ocasión vamos a tratar del hombre como ser social. Lo primero de nada, ya sabéis que hay que pensar cómo voy a estructurar el tema. Yo os propongo un modelo, pero no tenéis por qué seguirlo. Hay 20 formas, 30, 40 de contestar maravillosamente bien a una pregunta o realizar un comentario, que es lo que se pretende en el examen de la tercera evaluación. Lo primero, pensar con calma cómo voy a estructurar el tema. Yo lo he hecho, pero es una sugerencia, primero tratando del ser humano como animal político, primer parrafito, segundo parrafito, el ser humano como animal cultural, mi tercer parrafito explico qué es esto de la cultura, cuarto párrafo trato acerca del etnocentrismo y del relativismo cultural, que son dos modos de acercamiento a la diversidad de las culturas, ambas erróneas, y por último, como conclusión, si el ser humano es naturaleza o cultura. Obviamente es excesivo y claramente nos podemos saltar uno de los párrafos alegremente. No pasa nada por escribir de más, pero para que no os agobiéis, no se pretende que escribáis tanto. Ya sabemos, unas 20 frases. ¿Qué significa que alguien suspenderá si escribe 19? No. Quiere decir que nos hagamos una idea, más o menos son unas 20 frases, pero si escribo 4, pues entonces no estoy cumpliendo el segundo requisito. Empezamos. El ser humano como animal político. ¿De quién procede la definición del ser humano como animal político? De Aristóteles. Aristóteles consideraba que el ser humano era un animal político y me diréis con razón que animal político no es lo mismo que animal social. Pero como durante siglos desaparece la polis, se interpretó erróneamente que Aristóteles estaba diciendo que por naturaleza éramos sociables. Según Aristóteles, somos políticos si somos fieles a la traducción o sociables por naturaleza, porque la naturaleza no hace nada en vano, porque la polis es el único sitio donde el ser humano puede ser feliz, la polis es el único sitio donde puede darse la justicia y la polis es el único sitio donde el ser humano puede ser virtuoso, es decir, bueno. Pero ya sabemos que hay autores que se van a oponer, que no aceptarán que el ser humano por naturaleza sea sociable o político si somos más fieles a la traducción. Uno de estos autores es Hobbes. Hobbes, filósofo inglés, dirá que el ser humano por naturaleza es agresivo, el ser humano por naturaleza es codicioso y en el supuesto estado de naturaleza sería la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, el ser humano se ve compelido, obligado a entrar en sociedad para no acabar muriendo a manos de otro hombre, porque los hombres son lobos para los hombres. Punto y aparte significa cambio de tema y en este parrafito voy a hablar del ser humano como animal cultural. Cuando los arqueólogos hacen investigaciones y encuentran restos, para saber que son restos humanos se fijan en que haya instrumentos. De ahí que ciertos autores, por ejemplo Bergson, dirá que lo que caracteriza al ser humano es ser un homo faber, es decir, un hombre que fabrica instrumentos. Para algunos autores, lo que caracteriza al hombre y le diferencia de los animales no es su racionalidad, como creían los griegos, sino que es tener manos. Las manos es lo que ha permitido al ser humano construir instrumentos y esos instrumentos le ha permitido hacer otros instrumentos. La definición del ser humano como Homo faber triunfará a partir de la revolución industrial, porque es con la revolución industrial que se empieza a valorar el trabajo. Durante siglos el trabajo había sido una condena, una penitencia, una tortura, y a partir de la revolución industrial se empieza a considerar que lo que caracteriza al ser humano es su capacidad de trabajar. Para terminar, podemos decir que en la época contemporánea es cuando se valora la capacidad que tiene el ser humano de transformar el medio donde vive, pero también a sí mismo. La cultura.
Bien, empezamos tratando de la etimología y cuidado, la etimología no es el significado. ¿De dónde procede cultura? Cultura procede del latín y era cultivo. Va a ser a partir del siglo XVIII en que se empiece a pensar que la cultura es el cultivo del alma y será un término elitista, es decir, solo unos pocos son cultos, y un término etnocéntrico, solo los occidentales somos cultos. Pero a partir del siglo XIX los antropólogos empezarán a hablar de otras culturas. Para ellos, los mal llamados pueblos primitivos o salvajes también poseen una cultura y la cultura tendrá, por lo tanto, un significado muchísimo más amplio. De ahí que hoy en día se considere que la cultura es todo aquello transmitido socialmente. Para algunos autores, por lo tanto, lo que caracteriza al ser humano es justamente que la cultura procede de la sociedad. Son todos esos aspectos que ha aprendido el ser humano por vivir en sociedad. Si nos vamos a la definición de Marlene Harnes, que es una entre otras muchas, veremos que la cultura no es todo solo lo que ha sido transmitido, no es solo lo material, también es lo espiritual y para este autor incluso lo emocional. Cuando tratamos de culturas nos daremos cuenta que la naturaleza del ser humano es universal. Con ello el racismo pierde toda justificación, como ya vimos en la primera evaluación, y en cambio las culturas son muy diversas, aunque es verdad que hay un fenómeno de convergencia. Por la globalización, las culturas tienden a ser más homogéneas. Cuando vemos esa diversidad de las culturas, hay dos extremos y dos peligros. Uno es el etnocentrismo. El etnocentrismo, como indica etnocentrismo, es considerar que lo bueno es la propia cultura frente al relativismo. El relativismo fue la metodología que iban a emplear los antropólogos, que consideraban que las culturas no hay que juzgarlas, hay que estudiarlas y dentro de sus propios baremos, de sus propios valores. Ahora bien, ni el etnocentrismo ni el relativismo nos permiten una crítica. Son dos posturas incongruentes. El etnocentrismo de una cultura excluye el etnocentrismo del otro. Yo considero que mi cultura es la mejor, tú consideras que la tuya es la mejor. No hay posibilidad, por lo tanto, de ver qué aspectos tienen positivos cada cultura. El relativismo obviamente no permite la cultura porque estamos juzgando a la cultura dentro de sus propios valores. Por lo tanto, habría que buscar alguna postura que nos permita evitar estas incoherencias del relativismo y el etnocentrismo, que nos recuerda al tema que vimos del dogmatismo y el escepticismo, dos extremos cuando tratamos el tema de la verdad. Una posible solución podría ser, vamos a remitirnos a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tal y como vimos en la primera evaluación cuando tratamos del relativismo, o vamos a valorar, como hizo la Ilustración, aquello que tiene el ser humano en común, que es la racionalidad, frente a los particularismos que ensalzaban las corrientes románticas posteriores. Conclusión: el ser humano es cultural, todo procede de la sociedad, o es natural. El ser humano es simplemente algo natural o cultural. Para algunos autores, los animales tienen una cultura instintiva y solo el ser humano tiene una cultura, es decir, solo el ser humano sería libre y solo el ser humano tendría una cultura. Ahora bien, este planteamiento se ha demostrado falso. El ser humano no es fundamentalmente natural ni tampoco es fundamentalmente cultural. Ya vimos que, por ejemplo, el miedo de un niño por la noche no es algo debido exclusivamente a sus instintos, pero puede ser también debido a lo que le ha contado su nodriza que le hace temer.
hablamos también de los niños salvajes como una posibilidad que se pensó en su momento que podría resolver qué era lo natural al ser humano frente a lo cultural, frente a aquello que adquirimos socialmente, pero que los niños salvajes no nos muestran realmente cómo somos naturalmente, porque vimos que son también, desgraciadamente, un producto cultural. ¿De acuerdo? Hasta luego. En el próximo vídeo, la próxima pregunta.